Hola, familia de la noche. Bienvenidos de vuelta a Yareli Aida. La historia de hoy no trata sobre monstruos con garras ni fantasmas que arrastran cadenas. El horror que vamos a explorar es mucho más silencioso, más íntimo. Nace en la indiferencia de una multitud, en la prisa de la vida moderna y en el miedo más humano de todos, el miedo a ser olvidado. Acompáñenme a las bulliciosas calles de Guadalajara, la perla tapatía, donde a plena luz del día, algunas personas simplemente empiezan a desaparecer, no de la vista, sino de la memoria. Carlos era un hombre de rutinas. Cada mañana, tomaba la misma línea del macrobús, se apretujaba entre la misma gente con la misma prisa, y se bajaba en la misma estación del centro para ir a su trabajo. Era un rostro más en el mar de rostros, y eso le gustaba. Pero una tarde de martes, su rutina se rompió. En la estación, vio a un hombre mayor, de saco gastado y hombros caídos, tratando de preguntarle algo a un guardia de seguridad. Lo extraño fue que el guardia actuó como si el hombre no existiera. No lo ignoró con mala educación, literalmente su mirada lo atravesó, como si fuera una ventana. El anciano, con una desesperación infinita en los ojos, intentó hablar con otras personas, pero todas pasaban a su lado, algunas incluso lo empujaban levemente sin darse cuenta, como si fuera un poste invisible. Carlos sintió una punzada de lástima. Se acercó al hombre. «Disculpe, señor, ¿necesita ayuda?» El anciano se giró hacia él, y sus ojos se abrieron con un pánico y un alivio tan profundos que a Carlos se le heló la piel. «Tú», susurró el hombre, con la voz rota. «Tú puedes verme». Antes de que Carlos pudiera responder, el hombre se dio la vuelta y se perdió entre la multitud, como si huyera de él. Carlos se quedó perplejo, pero atribuyó el incidente a alguna excentricidad. Sin embargo, una semana después, lo volvió a ver. O más bien, vio el mismo fenómeno. Una mujer joven, sentada en una banca de la plaza de armas, lloraba en silencio. La gente pasaba a centímetros de ella, riendo, comiendo, viviendo, pero nadie parecía notar su presencia. Su existencia había sido borrada del lienzo social. Carlos la observó desde lejos, y un terror frío comenzó a treparle por la espalda. Se dio cuenta de que no eran fantasmas. Eran personas sólidas, de carne y hueso. Pero por alguna razón, se habían vuelto invisibles para el resto del mundo. Los llamó los vacíos. Empezó a verlos por todas partes. Un muchacho en un puesto de tortas ahogadas al que el taquero nunca atendía. Una señora en el tianguis del sol cuyos productos nadie miraba. Notó un patrón desolador, todos parecían personas que la sociedad ya había empezado a olvidar un poco. Ancianos solitarios, desempleados, gente que había perdido su lugar en el engranaje. Parecía que si la gente te olvidaba lo suficiente, si dejabas de ser importante para los demás, la realidad misma comenzaba a estar de acuerdo. El verdadero pavor se instaló cuando entendió la regla no escrita. El anciano de la estación se lo había advertido con su reacción. La condición parecía ser contagiosa, pero no como un virus. Se contagiaba a través de la compasión. En el momento en que tú, una persona visible, decidías ver a un vacío, en el momento en que tu mirada les devolvía su humanidad, una parte de su condición se te pegaba. Era una maldición cruel, el único acto de bondad que podía hacerlos sentir reales por un segundo, era el primer paso para que tú también comenzaras a desvanecerte. Y entonces, le empezó a pasar a él. Cosas pequeñas, casi imperceptibles. La barista que siempre le sonreía, un día no lo reconoció. Sus compañeros de trabajo empezaron a hablar sobre él como si no estuviera en la misma habitación. Un día, su llave del edificio no funcionó y el portero, a quien conocía desde hacía 5 años, lo miró con desconfianza y le preguntó a quién buscaba. Carlos entró en pánico. Se encerró en su departamento. Si dejaba de ver gente, si dejaba de interactuar, quizás podría detenerlo. Pero la soledad solo aceleraba el proceso. Sentía cómo su propia relevancia en el mundo se adelgazaba, cómo los hilos que lo conectaban a los demás se iban rompiendo uno a uno. La desdivisión no era física, era social, era existencial. Y era mucho peor. Una noche, en su desesperación, hizo lo único que se le ocurrió. Fue a casa de su madre. Si había alguien en el mundo para quien él nunca podría ser invisible, era ella. Entró usando su vieja llave. Su mamá estaba en la sala, viendo la televisión.
Hola, mamá, dijo él, con la voz temblorosa. Ella no se giró. No de inmediato. Por un segundo eterno, el corazón de Carlos se detuvo. Pensó, ya está. Se acabó. Ella tampoco me ve. Pero entonces, lentamente, ella giró la cabeza. Lo miró, parpadeó un par de veces, como si sus ojos estuvieran enfocando algo que les costaba trabajo procesar. Y finalmente, dijo, «¿Carlos? ¿Qué haces aquí tan tarde, mijito? Me asustaste». El alivio que sintió fue tan abrumador que casi se desmaya. Pero sabía que no estaba a salvo. Estaba en el borde. Se sentó a su lado, tomó su mano y la obligó a mirarlo a los ojos. «Mamá», dijo con urgencia. «Cuéntame otra vez la historia de cuando me caí del árbol de guayabas». Y mientras ella hablaba, mientras desempolvaba ese recuerdo que solo les pertenecía a ellos dos, Carlos sintió cómo su presencia en el mundo se anclaba de nuevo, cómo los hilos rotos volvían a tejerse, aunque fuera de forma frágil. La moraleja: Carlos no derrotó a los vacíos. Aprendió a vivir con la maldición. Ahora sabe que para seguir siendo real, para no desvanecerse, tiene que luchar cada día. No con los puños, sino con la conexión. Llama a sus amigos, visita a su madre, le pregunta su nombre a la señora que le vende el jugo por la mañana. Aprendió de la manera más aterradora la lección que esta historia nos deja. En nuestra vida diaria, todos nos cruzamos con vacíos en potencia. Personas que se sienten invisibles, que creen que a nadie le importan. Pasamos a su lado sin verlos, consumidos en nuestros propios mundos. La moraleja no es tener miedo de ellos, sino entender que cada uno de nosotros tiene el poder de evitar que existan. Un saludo, una sonrisa, ¿cómo está usted? Un momento de atención genuina, son anclas. Son los hilos que nos mantienen a todos conectados a la realidad y a los demás. El verdadero terror no es un monstruo que te quita la vida. El verdadero terror es una sociedad que, por indiferencia, te la quita mientras aún respiras. La pregunta que debemos hacernos es, ¿a cuántas personas hemos dejado de ver hoy? Espero que esta historia los haya hecho pensar. A veces, los actos más pequeños de humanidad son los que mantienen a raya a la oscuridad más profunda. Los leo en los comentarios. No olviden dejar su me gusta y suscribirse. Buenas noches, y por favor, vean a la gente a su alrededor. Nos vemos en la próxima reflexión, aquí, en su canal, Yareli Aida.